Ya llegó, se prendió la transmisión. Mira el chat, se despierta la función. Hey, tú pones tema, yo pongo sazón. Cámara lista, corazón en on. Se arma la ronda, se escucha tu voz. Aquí en la charla mandamos los dos. Modo charla, qué sensación. Sube el ritmo de la conversación. Ríe el público, late la emoción. Estamos en vivo en alta definición. Modo charla, puro sabor. Cada historia cambia de color. Tú comentando, yo dando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Modo Charla. Acá estamos un día más aquí en este programa de todos los viernes en la noche. Felices de poder compartir con ustedes. Estaba esperando los aplausos. No sé qué pasó, viste, por lo general aplauden. El operador está dormido. El operador se enamoró. El operador encontró el amor que tanto esperaba. Nada, mentira. Gracias a todos los que siempre están con nosotros. Gracias por disfrutar de todos los programas que venimos emitiendo a lo largo de cada viernes en la noche. Como siempre decimos, la noche de los viernes tiene un nuevo nombre y es Modo Charla. Podés buscarnos si querés en YouTube todos los viernes a las 9 de la noche los programas completos para que puedas disfrutar, comentar, interactuar y también las partes cortas, los reels, esas cosas que a vos te gustan comentar, donde pones esos comentarios que, bueno, en este programa se te permite escribir, podés comentar lo que vos quieras, también nos encontrás en Instagram y en TikTok, todo bajo el mismo nombre, Modo Charla. Nos buscas, interactúas con nosotros y si tal vez te gusta algún programa o te gusta algo que quieras comentarnos y querés llegar a nosotros de algún modo, lo podés hacer por todos esos medios que te acabamos de comentar. Mi nombre es Franco Chazarreta, estoy ya ultimando entrevistas acá en esta primera temporada de Modo Charla y bueno, lo que se viene es cada vez mejor y bueno, ya veremos el año que viene cómo se retoma Modo Charla en su segunda temporada. Pero bueno, estamos hoy en la primera, estamos acá. A todos los que están del otro lado, bienvenidos a Modo Charla. En el programa de hoy tenemos un invitado. Como siempre nosotros decimos acá en este programa, es un espacio donde se puede hablar de diferentes temáticas. Hablamos de política, podemos hablar de fútbol y podemos hablar también de religión. Diferentes personas se ponen o de un lado o del otro y niegan totalmente que existe, no un adversario, pero niegan totalmente de que se pueda opinar diferente a uno. El fundamentalismo es ciego muchas veces y no nos permite escuchar al que piensa distinto. En Modo Charla todos venimos y hablamos y somos escuchados y está bueno de que sea así y con esa libertad. Hoy vamos a entrevistar a un pastor evangélico. Él es de aquí de la ciudad de Rosario, nació en Colombia, nos va a contar parte de su historia. Es joven, es un pastor joven. Es un pastor casado, tiene familia, tiene una iglesia de hace mucho tiempo y bueno, vamos a conversar con él. Hoy nos acompaña y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso en Modo Charla al pastor Carlos Rendón. ¿Qué? Un gusto, Franco. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios y un saludo a toda la audiencia que siempre te sigue regularmente. Gracias. Así que gracias por invitarme, es un honor estar acá contigo. Bueno, gracias. ¿Cómo te sentís bien? ¿Te sentís cómodo? Sí, ¿Te gustó el estudio? Esto está espectacular. Estuvimos curiosando el estudio. El sonido, las luces. Está tranquilo. Está cholulo. Estamos en otro level. Otro nivel. Siempre, bueno, las entrevistas estas las iniciamos con preguntas de índole personal. Y bueno, nobleza obliga. ¿Dónde te tiene la vida hoy? A vos. ¿Dónde te tiene tu vida hoy? ¿Dónde estás? En el sentido... En el sentido de que lo quieras tomar. ¿En qué momento te encontrás? ¿Qué quieras responder? Creo que estoy en un tiempo más tranquilo. Uh-huh. Ya llevo casi 18 años pastoreando. Uh-huh. 16 acá en Rosario, 2 en Colombia, 19. Así que al principio uno tiene un montón de pensamientos y después va madurando. Claro. Tengo 2 hijos, uno de 13, otro de 8, 9. Así que eso te hace madurar un montón. 17 años de casado. Así que creo que estoy en un momento donde digo más directo lo que siento. ¿Antes no te pasaba así? Antes daba más vueltas, Ajá. un poquito más de vueltas. Sigo siendo muy respetuoso, Claro. pero soy mucho más sincero con lo que siento, lo que puedo discernir, puedo ver. Claro. O sea que ya eras pastor en Colombia y después viniste y pastoreaste acá. Sí, yo empecé muy jovencito, a los Ajá. 18 años vine a Buenos Aires a estudiar el Instituto Bíblico Río de la Plata, Ajá. estudié teología y después regresé a Colombia y tomé la iglesia que pastoreaban en ese momento mis padres, la ciudad de Manizales, es el centro del eje cafetero, Ajá, ok. donde está el mejor café del mundo. Ahí va. Así que, bueno, ahí estuve 2 años
Y mi novia, de acá de Rosario, la idea era casarnos y irnos a vivir a Medellín. Claro. A plantar una nueva iglesia en Medellín. Allá. Y cuando estuve acá en Rosario, bueno, Dios nos habló y terminamos acá. Nos quedamos y acá en Rosario. Acá. Y ahí empezamos después, un año después, una congregación en zona sur de acá de Rosario. Y bueno, ahí más o menos ahí transcurre mi vida. Son 2 años en Manizales y después todos estos 17 años acá en Rosario. O sea que el plan inicial era, al menos tuyo, venir a Rosario, prepararte y llevar una obra o comenzar a pastorear allá. Claro, yo ya estaba pastoreando, sí. Pero mis padres seguían pastoreando la iglesia donde estábamos los 3. Claro. Mi mamá, mi papá y estaba yo. Pero la idea era ir a Medellín, siempre habíamos pensado en Medellín. Y al final fueron mis padres que terminaron yendo a Medellín a plantar la obra. Se hizo igual, digamos. Se hizo igual, sí. Ahora están en Medellín, ellos viven en Medellín, mis hermanos. Y bueno, y yo me vine acá a Rosario, fue un llamado del Señor. Y los primeros años fueron difíciles, pero luego pudimos ver que era un propósito, que tenía una... Claro. Dos cosas. ¿Qué fue lo difícil de esos primeros años? No, el choque cultural, ¿no? La cultura argentina es muy diferente a la colombiana. ¿En qué se diferencia? Que puedas detallarnos algo. Empezando desde el clima, ¿no? A mí lo que más me afectaba era el invierno mismo. Claro. En Colombia es todo tropical y yo soy de Cali, en realidad nacido en Cali, que hace 35, 40 grados toda la vida, ¿no? Claro. Siempre hace calor. Medellín es más primaveral, 20, 25, 18, lo más frío. Claro. Lo más frío es Bogotá en realidad, que también no es tan frío, es 12 grados, lo más frío y de ahí para arriba, ¿no? Pero no tiene tonada colombiana. Y ya perdí. Ya perdió después de tanto tiempo. Sí, ya sé. ¿Y usted, si yo le pregunto, puede hablar como esos de la novela, le sale o no? ¿O lo perdió mucho ya? No, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo está? ¿Qué hubo, pues, papá? Claro, digamos, ¿no? Como no sé cómo... Charlie Flow. ¿Se entiende, no? Hay mucha gente que tal vez se va de un lugar, por ejemplo, pasa con mucha gente, no porque sean paraguayos, pero gente que son de otros lugares que no pierden nunca la tonada. Nunca pierden. El correntino de que nace hasta la tumba, no pierde nunca. El domingo tuvimos un colombiano, todas las palabras colombianas usaba, ¿no? Mirá. No sé si algunos le entendían algunas, pero bien su acento. No, yo he perdido muchísimo. Creo que me adapto mucho a los lugares, he aprendido a adaptarme. Si voy a Córdoba... Claro. A la semana ya estoy hablando cordobés. Bien modificable. Sí, me adapto. No sé si voy a Paraguay también voy a hablar... Claro, el guaraní. Guaraní, o por lo menos el acento. Y al principio de toda esta aventura, usted me dijo hace un momento que Dios nos llamó acá. ¿Cómo es ese llamado de Dios? ¿Cómo usted identifica que Dios habla con usted? ¿Cómo es, trayéndolo a lo más mundano posible al día a día, cómo es que yo escucho, o que usted escuchó en ese entonces la voz de Dios y creyó que era Dios el que le hablaba? Sí, bueno... La vida de fe describe a un Dios personal, no a un Dios lejano, sino a un Dios cercano, para todos los que quieren acercarse a Él. Claro. No todos están dispuestos a escucharlo o buscan esa interacción con Dios. Pero cuando esa interacción, esa búsqueda de la palabra, uno empieza a descubrir que hay un propósito, ¿no? Y creo yo que empiezas a entusiasmarte con la misión que el Señor da a los seres humanos en esta tierra, el por qué nos tiene acá, el para qué estamos. Y eso nos lleva a responder a un llamado, entender la misión de Dios para el prójimo, para amar a los demás, termina en esa experiencia personal con Dios. Bien. Hay algunas personas que estudian la Biblia, pero que no tienen un llamado. Hablando de un llamado, tal vez uno podría levantar un teléfono y decir, te llamo. Pero este llamado tiene un montón de maneras, ¿no? Es un sentimiento en el corazón, un deseo, una experiencia, una visión. En mi caso personal fue un sueño. Yo tuve un sueño cuando vine acá a Rosario, y justo 3 meses antes de casarme, ya haciendo planes para ir a Medellín, a Colombia, y era una madrugada donde, no sé, yo había tenido un sueño cada año, ponele. Pero siempre que sueño, me pasa hasta el día de hoy, siempre que sueño es algo... de parte de Dios. Claro. Y ese día soñé con unos fardos de pasto, que no sabía que eran fardos de pasto porque, bueno, en Colombia, en mi zona no los hay. Claro. Y yo vi unos pastos gigantes que se prendían fuego unos a otros e iban hacia el norte de la Argentina, que tampoco sabía que era el norte. Yo veía un mapa y después recordé el mapa, recordé los fardos y Dios me decía restauración y avivamiento. Yo te traigo a esta ciudad para restaurar a muchas personas y para que haya un renacer, un avivamiento en cada corazón. Me levanté transpirando, con un quebranto. Creo que nunca tuve un sueño tan significativo como ese. Pero fue una convicción que marcó mi vida. Yo entendí que Dios me quería acá en Rosario
Era un lugar que yo no elegía para vivir. Claro. O sea, iba en contra, que estaban de mis planes. Claro, iba en contra, digamos, de su voluntad, digamos, inicial, que era ir a Colombia. Por eso digo que es un llamado divino, porque yo estudié 2 años en Buenos Aires y yo cuando me gradué me fui a Colombia y dije, yo no vuelvo a Argentina. Claro. Era muy joven, tenía 18 años y me peleaba con algunos chicos, algunos eran muy agrandados. La pasé muy mal con la alimentación, las comidas de Colombia acá, las frutas, los jugos. No, yo no quería saber nada de volver a Argentina. Me enamoré, ¿no? Claro. Pero estando acá, mi esposa, mi novia en ese momento, tenía muy claro que nos íbamos a Colombia. Sí. Pero cuando pasó ese sueño, yo entendí que era algo de Dios. Encima, cuando yo me levanto y empiezo a orar, me viene a la mente una palabra que está en Génesis 12, donde Dios le dice a Abraham, y ahora me decía a mí, sal de tu tierra y de tus parientes al lugar que yo te voy a mostrar. Y entendí que Dios me quería acá, ¿no? Y esos primeros meses, bueno, mi mamá se enojó, mi papá se enojó. Claro. Te mandamos tan lejos para que vengas a ayudar y al final ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo vas a hacer? Nadie te conoce. Todo un desafío familiar, no solamente... Pero esa convicción, ¿viste? Cuando algo te apasiona, cuando hay una convicción personal, que no hay manera, no hay propuesta que te desenfoque de ese plan, que es el único plan, es el único camino de ida. Y en diferentes decisiones, más allá del llamado que veníamos hablando, ¿le pasa también así de soñar? Por ejemplo, tuve, no sé, un presentimiento sobre esto y de la misma manera Dios le ayuda a resolver, digamos, diferentes cuestiones a través de sueños o otro tipo de... Sí. Yo creo que Dios habla principalmente por la Escritura. Creo que la palabra más confiable es la Biblia misma. Por eso la necesidad de estudiarla para escuchar claramente la voz de Dios. Claro. Porque a veces si no puedes caer en un misticismo, en un pensamiento donde resolves con tu cosmovisión, tu manera de ver la vida, tus traumas, aciertos o desaciertos, filosofías, lo pragmático de la vida o el empirismo, ¿no? Lo que vas construyendo en tu vida, pero algo que te alinea, que te da una plomada es la Biblia. Entonces el estudio constante de la palabra es la primera voz. Claro. Pero sí hay momentos donde hay algo específico de Dios para la iglesia. Por ejemplo, nosotros construimos un templo cuando en realidad compramos un terreno sin tener dinero y después empezamos a construir también. Dios me habló por un sueño y yo veía en un diciembre que empezábamos a construir y cuando me levanté, Señor, ¿de dónde voy a construir? Y recordé que alguien había contado que iba con una pala y hacía pozo y después empezaba a llenar las columnas. Bueno, empezamos a hacer eso y bueno, Dios nos ha respaldado. Estos años se ha construido no solamente un templo, 2, 3 lugares hemos construido, gracias a Dios por su misericordia, pero sí fue específico. Ha sido específico la manera de trabajar con los niños o en los barrios o en la iglesia misma, pero eso es algo personal de Dios. Yo creo que Dios habla de manera personal a alguien que tiene una empresa, a alguien que está pasando un problema específico con un adolescente. ¿Cómo resuelvo esto? Más allá del conocimiento bíblico, hay una palabra específica para cada uno, sin duda. ¿Se puede llegar, digamos, a la esencia de lo que es la Biblia sin estudiar o decir, ¿hay una carrera de pastor? ¿O sí o sí nace desde el llamado del pastorado? Hay una carrera que tiene que ver con la teología, que es el estudio de la Biblia, ¿no? Ah, bien. La historia, comprender un poco los lenguajes originales, la hermenéutica, de cómo interpretamos los pasajes bíblicos. Eso se llama hermenéutica, digamos. Para interpretar los pasajes se llama hermenéutica. La hermenéutica, sí. Que hay hermenéutica en muchas carreras, ¿no? Y en historia y en otras más, ¿no? Pero en la Biblia se necesita muchísima hermenéutica para entender al autor, el tiempo en el que escribió, el por qué, el para qué y demás, el contexto histórico, cultural. Que eso te ayuda a darle sentido al presente, digamos. Y eso nos ayuda a interpretar, ¿no? No desde lo cultural, pues sería la cultura judeo-cristiana, ajena, sino lo hoy, lo que nos importa a nosotros hoy. ¿Qué podemos sacar de acá? ¿Qué se queda en la historia? Y qué es lo que hoy podemos hacer. Bueno, eso puedes estudiar, pero nosotros creemos o yo creo en realidad que no solamente estudiando puede ser un pastor. O sea, no es suficiente solamente estudiar teología. Necesitas un llamado. Y el llamado es lo que hace la diferencia. El llamado es esa experiencia personal con Dios que recién estábamos describiendo. O sea, una cosa a la otra van y vienen, digamos. Es el llamado y la palabra. Sí, y no siempre suele pasar, por lo menos para el pastorado. Hay personas que han estudiado teología y se dedican a ayudar en la iglesia, a compartir el evangelio. Pero no tiene un llamado a tiempo completo, por así decirlo, un llamado hacia
las misiones o el evangelismo, la pastoral, si tienen un llamado, creo que todos tenemos el llamado a compartir el evangelio, lo positivo que ha hecho Dios en nosotros y su mensaje. Creo que es el llamado de todos. Pero el llamado específico, tal vez enfocándolo por ahí al ministerio, yo creo que tiene que ser muy, muy personal, muy de parte de Dios, y no le pasa a todos. Hay personas que tal vez duden o digan, pero si la Biblia es un libro escrito por hombres también, ¿cómo usted podría darnos a entender de que sí es un libro direccionado de Dios hacia los hombres, si se puede definir de esa manera? Sí, bueno, la Biblia es un libro fantástico, es un libro divino. El mismo apóstol Pedro dice que toda la escritura es inspirada por Dios, aunque es escrita por los hombres, es inspirada por el Espíritu Santo a los hombres. Es decir, que ellos en el momento histórico y su comunión con Dios y siendo elegidos por Dios, ellos escribieron, pero soplados por el Espíritu Santo. Así que aunque ellos son los escritores, el autor en realidad es Dios mismo. Y cuando uno ve que hay 1500 años, en algo que se llama el canon divino, que es una regla en la que entran los libros divinos, los libros lo que queda bíblicos. dentro y hay cosas que quedan afuera, digamos. Claro, hay muchos escritos en la historia, muchísimos, pero que no son bíblicos o no están dentro. Bueno, dicho sea de paso, Biblia viene de biblios, que es biblioteca, ¿no? Entonces es 66 libros que están dentro de una biblioteca de Dios. Y uno puede ver 1500 años, no sé, 3, 4 continentes diferentes, escritores de gente muy humilde, ricos, pobres, reyes, campesinos, personas que no estaban dentro de el llamado profético, del llamado tan distinguido, pero que tuvieron un encuentro personal con Dios y Dios les da una palabra, la cual ellos terminan escribiendo, y que no se contradice, ¿no? Es más, la Biblia tiene un montón de literaturas, prosa, poesía, literatura apocalíptica, narración, evangelio, cartas, y cuando uno ve que todo se complementa, ¿no? Creo que es el único libro que mientras lo lees, justo que tengo mi Biblia, creo que es el único libro que mientras lo lees, el autor está presente, ¿no? Casi todos los libros que leemos o se han muerto, están vivos, pero no están con nosotros. Pero el autor es el Espíritu Santo. Y creo que las personas deben estudiarlo, pero no por arriba, sino profundizarlo, porque este libro no es un libro solamente para leer. Es más, Borges dijo, yo leí la Biblia y no la entendí, ¿no? Creo que es un libro donde hay que tener comunión con Dios y donde hay que profundizarla, no solamente leerla, sino estudiarla, desde la hermenéutica, desde la historia, para poder entenderla. Poder entenderla. Y ¿alguna vez usted pensó en abandonar esto, lo que es el pastorado? ¿Alguna vez estuvo al borde de decir, lo dejo, pero realmente no como una sensación, sino como un hecho? ¿Alguna vez estuvo ahí? Bueno, el pastorado tiene que ver con ese pastor de ovejas, de animalitos, ¿no? Del Antiguo Testamento, de cuidar ovejas, llevarlas a tomar agua, llevarlas a comer pasto. El pastorado viene de pastos, llevar a comer esos pastos, alimentar. Y creo que son mucho más fáciles las ovejitas, ¿no? Que hacen caso a que son medio torpe, que hay que traerlas, cuidarlas del lobo. Pero ese mismo pensamiento es el que Jesús da a los que llama pastores. En su momento en la Biblia también se llaman obispos. Y nunca pensé en dejar el pastorado por una comunión personal con Dios, pero sí por las fuerzas de las relaciones interpersonales. A veces se te hace pesado, porque trabajar con gente tal vez es muy difícil. A veces la ingratitud, la deslealtad, el que la gente no... Yo siempre digo que me hago cargo de lo que digo, pero no de lo que la gente entienda. ¿No? Es que nadie puede tampoco... No hay modo. Hay gente que entiende cualquier cosa y dice, no, yo no. Y bueno, hay muchas cosas alrededor del trabajo con la gente. Sí, creería que en algún momento he dicho, me dedicaría a otra cosa. Pero es justamente el llamado lo que te sostiene. Alguien que no tiene un llamado de Dios, creo que rápidamente desiste, porque hay una gran estadística mundial que por día hay más de 50 pastores que desisten de su ejercicio, de su oficio pastoral. ¿Y usted cree que esa causa de solamente tener el conocimiento teológico y no el llamado? Sin duda. Yo estoy convencido de eso. Creo que el llamado es lo que te sostiene en los momentos difíciles. El recordar que Dios te convocó, que sos elegido para Él, que lo haces para Él y no para los hombres.
llevar las cargas a Él, llorar en su presencia. Creo que es lo que te sostiene en los momentos difíciles. Quien no tiene un llamado, simplemente, bueno, Jesús dijo en Juan 10 que habían asalariados, sí. ¿no? Que había gente que hacía el pastorado o cuidaba las ovejas por un salario, pero no por amor. Sí. Y va a decir que Él es el buen pastor y va a expresar que el verdadero amor es el que da su vida por las ovejas. Y Él da la vida por las ovejas y nos enseña a nosotros las huellas de, bueno, Carlos, seguí mis huellas, ¿no? No se trata de tener fama o tener dinero, claro, o tener pasarla bien, sino se trata de cumplir con el propósito de Dios para claro, el bien de las personas, ¿no? ¿Y qué es lo más difícil de ser pastor? Que usted pueda decir, esto es lo más difícil de lo que hago. Creo que a veces es la frustración de dar un consejo o de dar muchas charlas y guía de la palabra, sí, y que las personas te digan sí, claro, y después con su vida es otra cosa. Hagan totalmente lo contrario, ¿no? Siente que pierde el tiempo, digamos. A veces he sentido, sí. A veces he sentido que digo, ¿para qué otra vez? Esta persona no sé si va a querer. Y siempre uno está en la mano del Señor, ¿no? Sí, Señor, ayúdame a ver con tus ojos, porque cuando veo con mis ojos, digo, me canso. Claro. No quiero saber nada, no quiero hablar más con esto. Pero cuando veo con los ojos de Dios, que está en nuestro corazón, Él nos invita a tener compasión, paciencia, misericordia, y uno dice, no, esto, Dios va a hacer algo, ¿no? Bueno, los pastores tenemos la esperanza que la gente va a cambiar, es como ver un auto todo roto y verlo y decir, no, esto va a quedar bien. Pero sí cansa a veces las personas que no toman decisiones o que toman todo lo contrario. Creo que es por ahí eso lo más. Hoy en día hay muchas iglesias cristianas, tal vez en la misma calle donde usted está. No sé si podemos hacer 3 cuadras para acá, 3 cuadras para acá. ¿Cuántas iglesias encontramos? Tal vez encontremos un montón. ¿Por qué tantas iglesias? Creo que es bastante particular de Argentina igual. ¿En Colombia no es así? Es menos. Okay. Hay bastantes iglesias, pero no tanto. Y después en los países un poco más desarrollados hay muy pocas también. Porque se estima que el pastor tenga estudio bíblico, una vida de experiencia, que haya pasado por, qué sé yo, por exámenes, donde no solamente intelectualmente, sino en el ejercicio hayan otros pastores que evalúen su moralidad, su comportamiento. Pero yo siempre digo que en Argentina la gente es muy corajuda, ¿no? Sí, acá, como cualquiera es pastor y... Sí, acá hay uno te pone el aire acondicionado, el mismo te arregla el motor del auto, el mismo va y qué sé yo, y te pone el techo, y también te enseña en la escuela, ¿no? Claro, mucha gente también se enoja y dice, bueno, yo salgo y me abro otra iglesia enfrente, como quien abre un kiosco. En la iglesia católica no sé si pasa eso, no creo que un monaguillo salga y diga, me abro una capilla en la esquina. No pasa. Hay muchas leyes o muchas doctrinas firmes de la iglesia que te dicen que no, por lo menos te excomulga. Y yo creo que, bueno, nuestra organización es bastante así. Hay muchas iglesias sin organización, sin una organización que sostenga o apruebe. ¿Que se autoproclaman pastores e iglesias? Claro, son independientes, que no le rinden cuenta a nadie. Yo creería que sí. Está mal. No estaría mal si ese pastor, ese llamado, ya después de mucho tiempo, por problemas con la organización, pero no con su llamado y con Dios, tiene una iglesia independiente. Pero sí está mal de que haya un creyente que tenga 2 años de cristiano, 3, ni siquiera estudió o estudió por arriba y con asuntos de rebeldía, bueno, y demás. Dice, yo me abro una iglesia acá porque soy corajudo, porque pongo el aire acondicionado, porque arreglo el motor, bueno, ahora también me hago pastor. Y bueno, y así tenemos a muchos que... ¿Y qué pasa con la gente dan que mal va? Testimonio. Claro, ¿qué pasa con la gente que va ahí, a esos lugares? Y creo que terminan siendo engañados, algunos terminan desilusionados. Hay muchísima gente desilusionada en la vida de fe. Donde vas, donde en cada cuadra, no sé, tocaríamos las puertas y preguntaríamos, mucha gente que se acercó algún día a la iglesia o se acercó a Dios, pero encontraron hombres que tenían más amor al dinero o más orgullo personal, o qué sé yo, o chisme, o publicaban sus asuntos, o tenían motivaciones no bíblicas, y mucha gente con deseo de aprender, deseo de crecer y de ser ayudados en sus problemáticas, cuando conocen eso, que se sienten o robados o se sienten manipulados, terminan alejándose. El problema es que la gente se termina alejando de Dios
y en realidad tendría que enojarse con el diablo y con ese pastor o con esa iglesia, claro, pero no con Dios, porque Él no es. Creo que a veces hay ese círculo, ¿no? De el que aprende mal enseña mal, ¿no? Sí. Y vamos en ese círculo. Pero alguien tiene que cortar eso y decir, bueno, pero ¿quién me enseñó a mí? ¿Quién fue mi maestro? Porque nuestro maestro tiene que ser este, ¿no? Sí. Hay que ir a la fuente primaria y encontrarnos con buenos obreros, como se describe la Biblia. Sí. Hay cartas pastorales, por ejemplo, acá. Sí. Timoteo y Tito dicen, bueno, el que va a ser pastor tiene que ser así. Y da un montón de requisitos. Sí, da. Que algunas de estas iglesias tendríamos que pasar, ¿no? Y auditarlo con eso, digamos. Claro, se entiende. Decirle, mira, vos cumplís con esto. Marido de una sola mujer, dicen que no ame el vino, que no tenga ganancias deshonestas, que no sea rencoroso, que no sea iracundo. Se cierran todas las... Hospedador. Se cierran un montón. Apto para hospedar, que tenga sus hijos en testimonio, que tenga una sola mujer, etcétera, etcétera. Sí. Entonces yo creo que también la gente, al ir estudiando la Biblia, va a mirar la Biblia, va a mirar a su pastor o su líder, va a decir, che, mi líder no es esto. Y ahí tendría que salir de esa iglesia. ¿Y cómo yo sé a qué, o no yo, pero cómo una persona sabe cuál es la iglesia a la que tiene que ir? Porque uno llega a un lugar y dice, bueno, como un club o un lugar, y dice, bueno, esto pinta bien, como todo al principio, pero ¿cómo yo me doy cuenta cuál es la iglesia correcta a la que tengo que asistir? Es la iglesia donde se predique la Biblia, donde se pueda leer la Biblia y explicar la Biblia regularmente. Pero no solamente una parte de la Biblia, sino toda la Biblia. La cosa buena y la cosa mala. Algunos solo predican el Antiguo Testamento, otros solamente predican el Nuevo Testamento, otros predican solamente una temática. A veces solo dinero, a veces solo bien, que te vaya bien porque queremos gente. Pero la Biblia tiene un montón de temáticas y... Bueno, Jesús luego dijo que ese mensajero es tan importante como el mensaje, ¿no? Y dice, por sus frutos los conoceréis. Sí. Es decir, que con el tiempo aprendes a conocer a la persona. Hay mucha gente que es como famosa, ¿no? Yo digo que el más famoso, en su momento, desde los paparazzis años atrás, Michael Jackson y bueno, con otros más, era gente muy exclusiva. Estaban escondidos en una casa, salían de vez en cuando y la gente quería saber cómo vivían. Pero en la vida cristiana Jesús muestra todo lo contrario. Dice que debemos ser cartas abiertas, que los ministros deben ser cartas abiertas. Tener su vida matrimonial, su vida pública, su vida económica, su transcurrir, su diálogo. Y tenemos que ser personas que se pueda leer, que la gente pueda conocer, cercanas. Sí. Y a veces creo que el gran problema es ese, ¿no? Que las personas terminan ocultándose y no terminan siendo como el Señor está pidiendo que sean, ¿no? Hay mucho prejuicio, Carlos, acerca de lo que es el pastorado o un pastor o la imagen del pastor. Es como decir, che, y perdón por la expresión, pero che, hay un pastor, che, no, un chanta. O te roban la guita, o pasa esto, pasa lo otro. ¿Cómo responde usted o qué expresión tiene usted acerca de estos nombramientos sociales de que tal vez usted lo debe escuchar mucho más que yo? No, un pastor o la iglesia no, la iglesia te roba, la iglesia pasa esto. ¿Qué tiene usted para decir acerca de eso? Y lo mismo pasa creo que en todos los rubros, ¿no? Hay gente que dice todos los abogados son chantas, ese médico malo, esa enfermera... Creo que hay de todo. Hay sacerdotes también muy buenos y hay algunos muy malos. Entonces, el gran problema es cuando la gente no tiene esa mirada crítica objetiva y termina metiendo todos en la misma bolsa. Creo que todos nos tenemos que dar la oportunidad de conocer, de escuchar, de evaluar por el conocimiento constante de esa persona, pero no por lo que escucho de los demás, porque si no, tendríamos que usar el mismo pensamiento para los malos padres, para los malos abuelos, para los... ¿no? Hace años atrás recuerdo ir a un lugar a comprar, y estábamos comprando tierra y nos vendían tierra en un campo para rellenar el templo, y el hombre dice, usted es pastor, dice, no, los pastores son violadores. Y le digo, ¿y por qué? Dice, no, porque un pastor no sé de dónde violó no sé a quién. Le digo, bueno, los abuelos, ¿usted es abuelo? Sí, dice, bueno, usted también es violador, le digo. Los abuelos son violadores. Ah, pues yo escuché del abuelo de allá que violó. Claro. No, yo no soy. Ah, bueno, yo tampoco soy, le digo. ¿No? Claro. No podemos empezar. Se generaliza, digamos. Así que terminamos charlando con el hombre y diciéndole, bueno, lastimosamente hay muchas personas con esa mirada subjetiva, prejuiciosa, pero eso lo que hace es frenar lastimosamente el evangelio, no el mal testimonio de las personas, pero también la invitación es a los demás, ¿no? Decir, no te guíes por eso, andá y conoce. Sí, creo que hay malos pastores,
como hay malos en todos los rubros, oficios que veamos, y creo que también hay buenos. Hay que ver los frutos, hay que ver cómo es esa persona. Con el tiempo, digamos. Sí, lleva tiempo. Acá en Argentina somos, pero más católicos tal vez, la religión principal, digamos, el catolicismo. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano evangélico a un católico, digamos? Bueno, creo que no solamente Argentina, toda Latinoamérica, el catolicismo por muchísimos siglos tuvo, por así decir, el monopolio de las comunidades, de los países. Después la gente, después del 1500 que viene Martín Lutero, el protestantismo, empieza a haber una mirada mucho más crítica, más abierta, digamos. Se desprende, y creo que ahí está gran parte, ¿no? Estudiar un poco de Martín Lutero y su tesis, que tiene 95 argumentos firmes de por qué él se separaba de la iglesia. Tenía que ver con la autoridad papal, con los recursos, cómo se usaban los recursos, y con un montón de doctrinas que no eran bíblicas. Claro. Yo siempre digo que nosotros somos apostólicos, ¿no? Católicos, porque católicos es religión universal. Claro. Apostólico, que seguimos las enseñanzas bíblicas de los apóstoles. Claro. Lo que no somos romanos. Ahí está la diferencia. Yo soy colombiano o son argentinos. Claro, claro. Hablando de Roma en este sentido como una estructura política, religiosa, con dogmas, con pensamientos, donde se termina muchas veces desplazando la Biblia y poniendo pensamientos filosóficos de hombres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? En que se olvida la Biblia, se saca la Biblia como algo secundario, no como algo principal, y se empiezan a establecer pensamientos de hombres que terminan en la historia afectando a las personas, a la humanidad. La Iglesia Católica tiene un líder visible, que es el Papa, hoy León XIV, hace un tiempo Francisco, pero la Iglesia Cristiana no tiene un líder, digamos, físico, digamos, a la que tal vez la gente se reúna. Incluso en muchas ocasiones, o he escuchado que el Papa se hace llamar el representante, o lo mencionan, el representante de Dios en la tierra. ¿Qué piensa con respecto a ese término que se le da? ¿No cree que es un término tal vez muy divino para una persona? En realidad ellos se toman de un pasaje bíblico en Mateo donde Jesús habla a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Así que después se termina interpretando en el año 400, un poco más, estableciendo a Pedro como el primer papa, en lo cual Jesús no lo dice bíblicamente. Y después, cuando habla sobre la roca, está hablando de Cristo, que es la roca. Justamente a Pedro se le da el término de piedra en griego, como piedra pequeña, piedra chiquita, y justamente también a todos los cristianos más tarde en las cartas de Pedro va a decir que nosotros somos piedras vivas, cada uno de nosotros, que nos unimos para tener el edificio espiritual, ¿no? Claro. Como el término cuerpo de Cristo, bueno, el edificio, un grupo de asamblea de creyentes que son parte de este Cristo visible en la tierra. Pero se toma de ahí diciendo, bueno, hay un hombre muy importante que es representante de Dios en la tierra, pero no tiene ninguna base bíblica, no tiene ningún argumento hermenéutico, teológico. A mi parecer es una interpretación que no es correcta, y que en realidad la única estrella es el Señor Jesucristo, ¿no? El Espíritu Santo que está en nosotros, que es la persona más importante. Sí, la Biblia habla, después el Nuevo Testamento habla de cómo establecer pastores, líderes, y de que no esté centralizado en una persona. Yo creo que los seres humanos todos somos pecadores, y que el gran problema en todos los niveles, sea político, sea económico, cuando se centraliza en una persona, esa persona toma el monopolio, el poder, y puede ser muy bueno, pero en algún momento va a errar y va a tener efectos colaterales de dolor para los demás, ¿no? Igual. Tenemos ahora unos auspicios. ¿Venimos bien? ¿Se siente bien? ¿Tranquilo? Espectacular. Ya pasaron 2 horas. ¿Viste? Por ahí pasa uno tiempo charlando. ¿Qué llevamos? ¿5 minutos? Un ratito, nomás. Media horita nomás. Bueno, Abdi, tenemos unos auspicios ahí. Todos los que están del otro lado miramos los auspicios, estos consejos, y seguimos en modo charla. Vamos.
No te quedes afuera. En Canale Construcciones hacemos posible el sueño de tu casa propia. Te acompañamos desde tus ideas hasta la materialidad de tu proyecto. Viviendas unifamiliares, obras metálicas y civiles. Y para completar, hacemos piscinas, pérgolas, galerías. Ideal para pasar tu verano con familia y amigos y disfrutando del aire de tu casa. Hacemos reformas, ampliaciones, pavimentos de hormigón, ingresos vehiculares y todo lo que quieras realizar en tu vivienda. Trabajamos con responsabilidad, calidad y contamos con un equipo de profesionales para acompañarte en cada etapa de tu proyecto. Las imágenes hablan por sí solas. Decenas de clientes ya confiaron en nosotros. ¿Y vos qué estás esperando? Comunícate con nosotros, que el presupuesto va sin cargo. Canale Construcciones, Arquitectura e Ingeniería. Y continuamos acá en modo charla. Si te interesa alguno de los servicios que acá te ofrecemos, puedes comunicarte con nosotros al chat que tenemos en modo charla en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde vos quieras, y te hacemos el nexo, pasamos los contactos. O si no, no seas vago y retrocede un poco el video, miralo y ahí tenés toda la información para que puedas llegar a los servicios que acá también te ofrecemos. Seguimos con la entrevista al pastor Carlos Rendón, que bueno, gracias por visitarnos y venimos teniendo una charla bastante interesante, ¿no? Sí, ya entré en calor, me saqué la campera. ¿Es de dar muchas notas? ¿Va a estudios? ¿No va a estudios? He tenido, pero no, más que todo predicación, enseñanzas, sí. He estado en videollamadas, pero no entrevistas. ¿Le gusta? ¿Lo atrapa? Me gusta, sí. Estamos ahí pensando hacer algo interesante, así que... Con temas de medios y demás. Claro, no vamos a spoilear, pero siempre es bueno. Estamos planificando. Se ponía una banda de rock después. Hablando con respecto a eso, sí. Digo con respecto a eso porque justamente hubo un pastor que es político que vino acá, Walter Gione, que se involucró en política siendo pastor. ¿Qué piensa usted acerca de fusionar, digamos, esos dos mundos? Vamos a poner la política, pero puede ser también un pastor y la música. Vamos a poner en el caso del cura DJ, vio que hay un cura DJ, por darle un contexto de iglesia y otro tipo de cosas. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Yo creo que nosotros somos personas integrales que tenemos no solamente una vida de fe, sino una vida normal. Sí. A mí me pasaba cuando iba a jugar al fútbol, decía, el pastor juega al fútbol, sí, claro, me gusta el fútbol. Me quebró el pie el pastor. Claro. Me pegó. Metió un callo. Pero la gente se sorprendía, como que uno tiene que ser pastor y tiene que estar encerrado en la iglesia. Está en la nube todo el tiempo. Esa mirada del sacerdote que tiene una sotana, que solamente lo ves en la iglesia, después no lo reconoce en otro lado. Pero la pastoral es esto, ¿no? Es charla, es una vida, es acompañamiento. Yo lo que creo es que muchos temas están bien, pero hay temas que son públicos, que polarizan, y el Evangelio no polariza. El Evangelio es tanto para los de izquierda como los de derecha, como los ultra, pro, ultra, no, y todos los colores. Entonces creo que el temor o en mi mirada, ¿no? Yo respeto mucho, no lo conozco, pero sé quién es, el pastor Walter y respeto a muchos políticos. Es una elección, tienen una mirada de llevar su fe, sus ideales, que creo que está muy bien, pero creo que no se debe combinar. O sos político o sos pastor. Por lo menos en nuestra organización, si yo mañana decido ayudar a la comunidad desde la política, tendría que dejar mis credenciales. ¿No le permiten? No, tendría que dejar mis credenciales de pastor y tomarme el tiempo que sea necesario para ejercer la política, pero no hay una mirada de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque caes en el error de, en vez de predicar el evangelio en la iglesia, usar el púlpito, que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Para hablar de temas políticos. Por lo menos yo soy colombiano, justamente ayer tuvimos elecciones. Yo tengo una mirada política personal, pero sé que, bueno, acá en Argentina cada uno tiene una mirada política diferente, y no está bien que un líder cristiano, creo que en ninguno de los ámbitos, trate de llevar. No lo hablo de que lo hagan estos pastores, no lo sé cómo lo hacen, pero sí yo puedo hablar de mis posturas, pero desde otro espacio, tal vez acá, tal vez con amigos, tal vez, pero cuando estás predicando, y creo que en esto que veníamos hablando del llamado, justamente el llamado nos da exclusividad para
seguir a Cristo, para hablar de Él, para tomar el mensaje de Él. Y la mirada política, bueno, es un tema amplio, pero la mirada política de la Biblia es muy diferente a estas políticas de la tierra. Así que es complicado el tema. Yo creería que está muy bien que los cristianos y que muchos pastores incursionen en la política, porque hay una mirada moral, porque hay ética, porque hay una mirada hacia la familia, porque previene un sentido de comunidad, un deseo de honestidad, de evitar la corrupción y demás. Pero creo que no hay que mezclar las dos cosas. O sos político o sos pastor. Por el bien de la persona que lo hace, digamos. Sí, por el bien de la comunidad. No solamente de la persona, por el bien de la gente, ¿no? De no negarle a un grupo el evangelio, ¿no? Si no, los pastores predican solamente hacia este estilo de política y tal vez a Dios le gusta esto y yo soy del otro lado. Y el Señor dice, no, yo acepto a todos. Los brazos de Jesús están abiertos para todas las personas. Y creo que el riesgo sería ese, ¿no? Que las personas piensen y tengan el prejuicio. No, el pastor tiene esta línea política y yo no estoy de acuerdo. Me voy de iglesia y si el pastor la tiene, seguro que Dios también la tiene. Y Jesús no me ama a mí. Y no, Jesús nos ama a todos, ¿no? O sea que el hecho de por ahí incursionar en política, sobre todo en política en este país que por ahí está muy dividido con respecto a eso, y por eso también nace Modo Charla. Este programa nace esencialmente porque en diferentes lugares no se podía hablar de una cosa. Si no eras de sí o sí te empujaban a que te catalogues de algo. Y no estuve dispuesto a catalogarme de nada. Digo, no, tiene que haber un espacio donde la gente pueda hablar, donde se puede escuchar diferentes discursos con respeto, responder y expresarlo de la mejor manera. Dios nos dio libre albedrío, ¿no? Y creo que ese pensamiento que nos da libertad a todos es el pensamiento de la democracia hoy en día, ¿no? Hablando de este término político. Hoy en día la iglesia en Colombia, en general la iglesia protestante, se ha metido muchísimo en política, cosa que yo no estoy de acuerdo. Creo que sí, todas las personas tienen que ser buenas ciudadanas, que se informan de la política, que saben, y también buenos cristianos, porque cuando uno es cristiano no va a votar como un pagano, es decir, tiene ideales bíblicos y puede elegir a sus representantes y decir, a ver, este no comparte mis ideales, como todos lo hacen, van a elegir a la persona que más se acerque a sus pensamientos. ¿Cómo sería entonces el ideal, como para entrar en contexto de eso, el ideal de un político que coincida con los ideales de la palabra o de un creyente, o los que un creyente debería tener? ¿Cuáles son esos ideales que usted dice? No, hoy en día creo que es muy claro para la audiencia que hay políticos pro vida, hacia la familia, que van en contra del aborto, que tienen pensamientos de comunidad, bueno... Eso podría ser un gran, digamos, separador en cuanto... Creo que el que tiene ideales bíblicos o el que tiene sus principios bíblicos sabe muy bien lo que está bien y lo que está mal, conforme a su experiencia con Dios y a lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Entonces eso nos ayuda a discernir. No solamente eso, tal vez la política económica, la política, qué sé yo, en los asuntos de relaciones exteriores, nos ayuda a ver, ¿no? qué dice Dios, qué quisiera Dios. Porque la Biblia es muy amplia y nos da un pensamiento sobre qué es lo mejor para nosotros. No solamente tenés que creer esto y hacer esto, eso se llama legalismo, religión. En su momento estuvo la Inquisición, lo que hablamos ahora, ¿no? No puedes hablar, no puedes pensar de esa manera. ¿No? El Señor justamente nos invita a pensar y nos da la libertad de pensar. Él nos vino a ser libres. Y somos libres y la libertad está... Yo siempre digo que amar tiene que tener la posibilidad de no amar. Porque el amor que no tiene la posibilidad de no amar no es un amor verdadero, sino que es una esclavitud, o es algo manipulado. Pero Dios nos dio la libertad y esa libertad es de poder opinar y decidir, ¿no? Decidir sobre la vida y demás. Hay una palabra que usted usó recién que es el legalismo. ¿Sabe que muchas veces he escuchado de lugares o de personas que dicen no voy a la iglesia porque en la iglesia te prohíben, no sé, ir al baile, te prohíben, si a mí me gustan las chicas y soy chica, poder convivir con mi pareja, si esto, o por ejemplo, en el caso más extremo que yo he escuchado, con respeto a todas las personas también que pueden, digamos, ir a iglesias donde tal vez le digan que debe ser así, pero todas las mujeres con polleras, o todas las mujeres por un lado y los varones por el otro, o todo ese tipo de, no sé si es legalismo eso, pero todo ese tipo de costumbres y cosas, ¿sirve al día de hoy para que la gente se acerque a Dios, digamos? Creo que lo que hacemos al no profundizar en la palabra, no entender el contexto
de la Biblia es que a veces nos queremos hacer judíos de 2000 años atrás, claro, y queremos traer ese pensamiento cultural a hoy. O sea, el error está en la interpretación. Sí, claro. sí, justamente. Y sobre todo también en el deseo de agradar a Dios, pero desde la fuerza humana. Yo creo que la religión es todo esfuerzo que el hombre quiere hacer para agradar a Dios. Sí. Y bíblicamente se demuestra cómo todo lo que queramos hacer para agradar a Dios no llega ni a una pluma. Porque tenemos en un trampolín, ¿no? En un tobogán, una balanza, qué sé yo, 1 tonelada o 1000 toneladas. Y todo lo bueno que podamos hacer es una pluma, no nos logra igualar a nada. Lo único que puede ayudarnos a hacer la voluntad de Dios es Dios mismo a través de su gracia bendita. Entonces, la religión es, yo me quiero portar bien, me tengo que vestir así, le agradaré a Dios así, pero siempre adentro de mi corazón voy a seguir teniendo pecados, cosas sucias, oscuras. O sea que es como solamente una careta, digamos, de lo que... Sí, sin duda. Hay muchas iglesias que continúan con ese pensamiento y en el cual las personas deben no enojarse con Dios, como dijimos hace un rato, sino decir, bueno, esta gente está mal interpretando la palabra, porque Dios no nos manda a esto. Sí, la Biblia tiene muchísimos mandamientos, pero siempre apela al corazón. Porque una cosa es decir, bueno, yo no tomo cerveza porque, bueno, tengo problemas con el alcohol, pero a mí me gusta la cerveza, y ponerle que haya un mandamiento que diga no tomarás cerveza. Sí. Y lo hagas por religión, pero cuando ves la cerveza se te hace agua a la boca, claro, como que igual te está palpita en el corazón. No lo haces, pero sí lo haces adentro. Claro. Entonces lo estás haciendo. O sea que importa más, digamos, lo que... Si Cristo te liberta, será verdaderamente libre. Es decir, si realmente el Señor quiere que yo no tome cerveza, el Espíritu Santo va a hacer un milagro acá en mi corazón, porque yo le creo a su palabra que me dice no tomarás cerveza, y le voy a decir, Señor, haz esa obra en mi vida. Y después me van a poner la cerveza y voy a decir, la verdad que no la elijo, ya no la quiero. Eso pasa con el adulterio. No es que no vas a adulterar y estás mirando mujeres todo el día y tenés pensamientos y te estás reprimiendo y vas a la iglesia culpable y vivís una vida de esclavitud. Claro. Realmente Dios te da la libertad de decir, a ver, esto no está bien para Dios, pero te hace como un clic, a mí me gusta me gusta hacer esto, está en mi naturaleza, pero es donde viene la naturaleza de Dios acá. Y viene el milagro de Dios y decir, no, yo elijo hacer la voluntad de Dios y tener una sola mujer, ponerle. Eso en todos los sentidos de la vida, ¿no? Lo elegís y lo disfrutás elegir, ¿no? Hay otras experiencias que tal vez, no sé si son graciosas, no quiero definirlo así porque tal vez hay personas que dicen de pronto, che, no, mirá, me están faltando el respeto. Pero veo que hay en las iglesias por ahí cuando se termina la reunión que oran por la gente, que la gente se sacude, que algunos salen corriendo, que algunos saltan, y que llámese exorcismo, llámese lo que sea. Digamos, ¿cómo tiene alguna experiencia de eso que nos pueda contar? Que le haya pasado a usted en su iglesia o que recuerde de algún lugar. Yo creo que la gente tiene mucho más prejuicio de lo que debería tener, ¿no? A veces la gente dice, no, allá se dan todos contra la pared, caminan por los techos. Claro. Yo los invitaría a que vengan a una reunión. Bueno, justamente desde la pandemia para acá que empezó el streaming y la gente pudo ver adentro de una iglesia evangélica, porque antes pasaban y era, todo afuera. Demonio, ¿no? O sea, acá no quiero entrar. Pero tenían la curiosidad, ¿qué harán ahí adentro? ¿No? Sí. Y muchos por curiosidad empezaron a ver en vivos, en Instagram, en Facebook, empezaron a ver y se dieron cuenta que es algo mucho más normal, que es esto, que es una charla, que es compartir la palabra, que es dar una ofrenda, como damos una ayuda, qué sé yo, si vamos a un club, si vamos a un lugar y que tenemos una misión y que somos parte de una comunidad que nos ayudamos unos a otros. Pero creo que hay mucho más prejuicio en la gente de lo que podría pasar y tendría que venir a experimentar el amor de Dios. Pero sí, la Biblia habla que Jesús liberaba demonios, ¿no? Ajá. Habían espíritus, porque así como existe un Dios, existe un diablo. Ajá. Y habían espíritus que poseían. El libro de Mateo 12, 40 y algo, cuenta cómo Jesús expulsaba a los demonios y después todos los evangelios, ¿no? De estas fuerzas del mal que hacían que las personas, por ejemplo, convulsionaran, se tiraran de un lado al otro, tuvieran un tipo de éxtasis, hablaran con otras voces. Sí. Hay un endemoniado ahí en Marcos 5, el endemoniado gadareno, que vivía en los sepulcros, que tenía aterrorizada toda la comunidad de Gadara, y Jesús lo echó fuera. Y Él nos manda a nosotros a también hacerlo.
Justo me subí en un Didi ayer y me contaba un chico que él estaba depresivo, se quería matar y no encontraba salida, se había dejado con su novia y resulta ser que dice, yo era católico, no creía en nada, pero yo veía sombras, dice, estaba mal y alguien me habló de Jesús, dice, y empecé a ir a la iglesia y Dios me liberó, algo que yo nunca podía haber creído o visto, pero me di cuenta que la chica esta había ido a un brujo, un curandero, había puesto un calzoncillo mío, qué sé yo, y que no sé qué habían hecho. Trabajo, sí. Y dice, y eso me llegó y me tocó. Y yo quise contratar, dice, a otra bruja más poderosa, ir a otro lugar. Que le tire un Kamehameha más poderoso. Pero en el camino me di cuenta que no era la salida, que la salida era Dios, porque alguien, un amigo, creo que era un primo, me habló y Dios me liberó. Dice, cuando fui a la iglesia tenía una fuerza extraña y grité y bueno, y el Señor lo liberó. Creo en la liberación, sí, creo profundamente en que hay manifestaciones espirituales. En nuestra iglesia no pasa tanto, pero lo hacemos de una manera más privada. O sea, ocurre, pero tal vez no, digamos, delante de toda la gente, tal vez. Yo trato de evitarlo, sí. A veces no se puede. Claro, ¿por qué, digamos, lo evita, digamos? O lo trata de evitar. Porque algunos se asustan, porque hay muchos niños, porque a veces se toma el protagonismo esa situación y el mensaje de la iglesia creo que es el evangelio, el adorar a Dios, el contar testimonios y no tiene que ver tanto con que 100, 200 personas vean a uno, ¿no? También por la privacidad de la persona y demás. Mira qué bueno. Tratamos de hacerlo un poco más privado. Está a veces bueno. no, a veces algunos se manifiestan y podemos detenerlos, ¿no? En el nombre de Jesús. No, qué terrible, qué curioso, me quedé pensando. Hay muchas personas que, como recién usted decía, ven cosas y demás. ¿Existen eso, lo que es los fantasmas? Hay muchas anécdotas. Personas que van manejando en la autopista y al lado se le aparece una mujer de blanco. Yo he conocido camioneros que te dicen, vas en cierta parte de Villa Constitución o por ahí en la ruta oscura a la noche y en cierto lugar vos vas manejando y mirás al lado y hay una mujer de blanco mirando para allá. No le tenés que decir nada, pero está ahí. Después pasan un par de cuadros, un par de kilómetros y mirá y ya no estás más. Entonces se vuelve como normal. Eso existe, eso ocurre. Hay muchas historias y no creo tal vez que la gente invente, digamos. Hay muchas historias, digamos, de cosas paranormales. Sí. ¿Qué explicación tiene usted, digamos? Yo creo que siempre ha sido muy de leyenda y de historia del campo, pero que ahora es mucho más normal. Cada día es mucho más cercano. Es más, el cine que más vende es el de terror, por ejemplo. Y muchos de las películas de terror de episodios verídicos. Algunos cuentan, esto fue verídico. Y algunas personas tienen fascinación con el terror, con lo espiritual. Después hay religiones que se han establecido como el umbandismo y como otras más que invocan espíritus, medium, o que hacen... Creo que la gente cada vez es más mística, es más animista, es decir, cree más en espíritus. Las religiones orientales apuntan hacia eso, ¿no? El poder en la fuerza de la oración, de las manos, de la concentración, de la respiración. Y sí, creo profundamente en lo espiritual. Creo que los seres humanos... Que existe, digamos. Sí, que existen los demonios, que existen las fuerzas negativas, que también existe Dios y su presencia, el Espíritu Santo, los ángeles a favor de sus hijos. También creo, la Biblia habla de eso. Yo creo lo que dice la Biblia. Claro. La Biblia enseña sobre los ángeles, no enviados por el hombre, no dominados por el hombre, sino que están al servicio de Dios. No a la adoración a los ángeles, pero sí a entender que Dios tiene sus mensajeros para ayudarnos en el bien. Pero sobre todo en la comunión con el Espíritu Santo. Creo justamente, no sé si tenemos tiempo, pero mi mamá, cuando yo no soy cristiano de chiquito, más o menos a los 10 años, y a los 9 años tal vez, mi mamá había vivido 5 años, mi papá estaba dedicado a la droga, estaba en consumo hasta llegar a la calle, 18 años consumiendo, acá se llama algo como el Paco. Somos 4 hermanos en un suburbio de la ciudad de Cali, muchísima pobreza, y mi papá termina yéndose de la casa, mi mamá se junta con un hombre que practicaba brujería, él hacía santería, viajaba a Cuba, tenía palomas, tenía santos, sacrificio, digamos, todo. Tenía Biblia, riegos, baños, qué sé yo. Nosotros íbamos a la iglesia católica, pero mi mamá estaba enamorada de este hombre, vivimos 5 años. Y ahí vimos un montón de experiencias, ¿no? Sobrenaturales, pero en esa casa siempre había depresión, violencia, pobreza, hambre. Todo lo que pasaba en ese hogar por esos años
fueron traumáticos para mí, para mis hermanos, fueron de mucho dolor. Él pensaba hacer el bien, pero realmente su vida era una vida desastrosa, su familia y nosotros, ¿no? Estaba el mismo diablo. Sí. Nosotros no entendíamos mucho, éramos chicos, pero este hombre termina abandonando a mi mamá vuelve al ranchito, en un asentamiento, un barrio de asentamiento que teníamos ahí, un ranchito, y ahí mi mamá empieza a tener depresión, mi hermanita a ver espíritus, mi hermano mayor perturbado, se golpeaba contra las paredes, y mi mamá un día decide quitarse la vida. Ella dice, yo no puedo vivir más de esta manera. Y cuando fue a agarrar un veneno que tenía, lo que encontró fue una Biblia que días antes mi papá había dejado, porque un par de años atrás mi papá había empezado, en la calle le habían hablado de Jesús, lo llevaron a un centro de rehabilitación, se encontró con Dios. Bueno, la historia es larga, ¿no? La resumo lo más. Y en ese momento mi mamá dice, yo no creo en nada, no creo en Dios, no creo en el amor, no creo en los hombres, mi abuela asesinada, bueno, toda una historia muy trágica, muy fuerte, de mucho dolor. Y arranca todo, y en medio de todo lo que arranca las hojas de la Biblia, encuentra una en Job 5:8, y le dice, y lee, Señor, ¿por qué me pasa? Ella lee ahí, y dice, si tú me buscares de todo corazón, aunque tu principio haya sido malo, tu postrer estado, tu futuro será muy bueno. Y dice, si vos quieres que yo te busque, y así agarraba otra, y agarraba el profeta Isaías y demás, y terminó descalza, yendo a 2 cuadras, a una iglesia evangélica que habían puesto, que nosotros con mis hermanos le tirábamos piedra, porque éramos católicos, le tiramos piedra a la iglesia. Y cuando entró ahí empezó a convulsionar, empezó a hablar con otras voces, a tener una fuerza sobrenatural, y eran espíritus de muerte que habían poseído su cuerpo, y ahí hubo una liberación. Ella recibe a Jesús en su corazón, se encuentra con Dios, se enamora de Dios, y ahora con mis hermanos todos los días íbamos a la iglesia. ¿Un antes y un después? Fue un antes y un después. Nosotros, nuestro camino era hacia la droga, hacia la delincuencia. Con mis hermanos todos terminamos la secundaria y todos fuimos a la universidad y terminamos, ¿no? Bueno, mis hermanos terminaron, yo estudié teología, pero ellos contador, historiador, pedagogía, bueno, administración de empresas. Todos terminamos saliendo del barrio y superándonos, así que yo siempre digo de que no sigo una religión, sino una realidad, la realidad de Jesús en nuestro corazón, la vida de Dios, ¿no? que transforma. Qué profundo. ¿Sabe que pensaba en esto que usted decía? ¿Y cuánto tiempo hace que pasó todo eso, lo de su mamá, que usted me cuenta? Yo tengo 39 y eso fue a los 9, así que 30 años. ¿Su mamá sigue, digamos, hoy en el camino de Dios? Es una mujer de oración, es una heroína, una mujer que ayuda a un montón de gente, que ora muchísimo, que ora por sanidad, y todo que ora por liberación. Día. Todo comenzó ese día. Y todo comenzó en esa liberación, sí. Después fue un proceso, ¿no? De ir a la iglesia, de ir aprendiendo la palabra, de ver nuestra manera de vivir contraria a la ética y moral bíblica, y errar y levantarnos, y seguimos luchando, ¿no? Seguimos tratando de hacer la voluntad de Dios, pero encontrarnos con el amor, ser aceptados, tener propósito, saber para qué vivimos, cuál es el ideal de Dios para la familia. Eso es lo más lindo que nos ha pasado, ¿no? Todo cambió. Si yo le pregunto a usted ahora, que usted me resuma cuál es su mensaje, qué es lo que usted como pastor promulga, enseña, expone, que lo resuma en breves palabras, ¿cuál es su mensaje? ¿Qué me podría decir? Todos somos pecadores, todos fallamos, todos nos equivocamos, todos nos descarriamos según el profeta Isaías, capítulo 53, pero Dios ama al mundo de una manera que no podemos entender. Él ama tanto que nos da una respuesta para liberarnos de los pecados. Ningún ser humano puede cambiar por sus fuerzas. Tal vez puedes hacer terapia, tal vez puedes transitar, mejorar en algunas áreas, pero no ser libre de muchas cosas que humanamente no se pueden, ni la ciencia, ni otro ser humano, solamente Dios. Y sobre todo eso es llegar al cielo, entender que un día todos no vamos a estar acá en este lugar, y que un día nos vamos a encontrar en otra vida, porque hay una vida después de la muerte, es lo que la Biblia nos enseña ampliamente, y que para llegar a esa vida de éxito, ese paraíso, ese lugar del cielo, Jesús nos enseña que solamente es creyendo en Él. Así que mi mensaje es entender que somos pecadores, que Jesús vino por amor, porque Dios lo envió,
Justamente acá en mi Biblia tengo Juan 3:16, que es el centro de la teología. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera dice la intensidad del amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Como ofrenda, dio a su Hijo, porque el amor da. Dime cuánto das y yo te diré cuánto amas. Claro. Y Dios dio a su Hijo, a su único Hijo, para que a través de su muerte, ¿no? tengamos todos vida eterna. Y ese es el centro del mensaje. Cuando alguien pone su fe en Jesús, recibe la salvación, recibe la vida eterna, recibe una transformación en su interior, recibe la paz. No es perfecto, pero empieza un proceso de cambio y de sentirse completo. Cosa que no da el dinero, cosa que no da la sexualidad, ni la droga, ni la fama, ni los libros, ni todo lo que podamos tener en esta tierra. Creo que en el corazón humano hay una figurita que es como una cruz, donde solo encaja la cruz, solo encaja Jesús. Ese es el mensaje más trascendente. El que cada uno de los oyentes que nos están escuchando decidan, porque nadie es obligado, Dios nos dio ese libre albedrío, pero sí decidan decir, Señor, yo no creo tal vez en la religión, no creo en ese pastor, no creo en nadie, pero yo creo en ti, creo que tú moriste en la cruz del Calvario y creo que tú puedes venir a mi corazón. Y todo aquel que pone a Jesús y lo recibe en su corazón puede tener la vida eterna. Si muere en ese mismo momento, esa persona se va a encontrar con Jesús. Como el que estaba al lado de la cruz, el ladrón, ¿no? Señor, rescátame. Tuvo un momento de luz. Él era un ladrón, justo estaba al lado de los ladrones. Estaba condenado, Un ladrón dijo, bájate de ahí, tú no eres ningún Dios. Pero el otro decidió creer. El otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Wow. Él puso su fe en el que podía salvarlo. Los hombres nos salvan, las religiones nos salvan. El único que nos salva se llama Jesús. Y es el único que podemos abrir el corazón y decirle, Jesús, vení a mi corazón, quiero aprender más de tu palabra y quiero experimentar tu amor. Wow, qué fuerte. Muy buen mensaje. Pastor, ¿se puede llegar a Dios sin ir a una iglesia? Sí, sin duda. El camino o sea, a Dios... Perdón, reformulo. ¿Es necesario ir a la iglesia para llegar a Dios? No para llegar a Dios, pero sí para crecer en la vida cristiana. Ajá, okay. Cualquier persona puede, desde una cárcel, desde un hospital, desde una condición difícil, tal vez no pueda acercarse a una iglesia, pero sí se puede acercar a Jesús con su fe, con su Biblia. Pero sí la Biblia establece la necesidad de congregarse, ser parte de una comunidad como cuerpo de Cristo, para cumplir una misión, que la misión es ayudar, abrazar, ser como Jesús lo fue en la tierra. Jesús estableció a 12, y la idea de Jesús era que esos 12 establecieran una iglesia, ¿no? que eran lugares donde se iba compartiendo el mensaje de las buenas noticias. Porque esto es un mensaje de buenas noticias, que no importa el pasado, ni los traumas, ni la condición, ni los pecados, lo más grande que sea, Jesús nos puede sanar nuestra alma, nuestro cuerpo físico, nos puede liberar de los demonios, de los cuales tal vez le dimos permiso para que vinieran, que Él nos puede dar, que no todo está perdido, que Él nos puede liberar de la droga, como lo hizo con mi papá, que Él nos puede sanar de una enfermedad terminal, que Él nos puede dar la paz que no encontramos en ningún lado. Esa es la buena noticia. Y cuando nos reunimos con las personas, con los feligreses, nos animamos unos a otros, nos abrazamos, nos acompañamos. Una mutua ayuda. Sí, como esas raíces, ¿no? que nos sostienen unos a otros. Y la Biblia establece esto, ¿no? de la comunidad de gente que cree en Jesús y que dice, qué lindo es encontrarnos con gente que cree como yo creo, y que todos vamos aprendiendo la Biblia, ¿no? Vamos descubriendo nuevas cosas que nos bendicen a nosotros y a los demás. Vamos a hablar algo a futuro, antes de ir a lo que es el cierre de esta nota, que la verdad está muy interesante, pero usted habla mucho de la misión, es decir, los objetivos que usted como pastor, como iglesia tiene. De acá a 10 años, ¿qué desearía usted? ¿Dónde le gustaría estar con esa misión? ¿Cuál es su objetivo, ya sea personal o ya sea a través de ese llamado que usted siente Dios tuvo con usted? ¿Cuál es su mirada? O dice, quiero llegar a tal lugar o quiero que la iglesia se convierta en esto. ¿Cuál es el futuro de su congregación, de su visión? Yo por muchos años fui a la iglesia en mi adolescencia y yo sentía que iba a una iglesia. Claro. Escuchaba, pero que no era parte de... que no hacía nada para la iglesia. Por muchas cosas, ¿no? Por manera personal o por la mirada de la iglesia misma. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia, ¿no? Cuando empecé a ver la vida de Jesús,
empecé a ver que Jesús estaba en la calle, que Jesús amaba a los pobres, que Jesús no lo hacía con la motivación económica ni de fama. Más, cuando lo querían hacer famoso, él se iba a la montaña, él se escondía, se iba. Él podía ser famoso, pero su motivación era el amor, la compasión. Él tenía compasión. Él sanaba porque primero tenía amor por esa persona. Tenía tanto dolor de ver a la persona en la condición. Y un día entendí que de eso se trata la vida cristiana. No se trata tanto de palabras, sino de hechos, porque el amor justamente es un verbo, es una acción, ¿no? Y justamente el amor explicado por Jesús es la cruz, es su sangre derramada, su vida misma dada. Entonces, algunas personas hablan de política, de religión, y tal vez hablan hermoso, pero la vida práctica no es nada. Así que nosotros como iglesia hace bastante empezamos a ir a los barrios. Tenemos 6 barrios en los que damos la leche, ayudamos a los niños. Hace un año abrimos un espacio que se llama un proyecto Restauración, que es para gente con consumo problemático. Y tenemos un montón de chicos que vienen muy atados a los vicios, a las adicciones, que no pueden controlar. Vienen las madres o las esposas y hacemos 2 reuniones, una para los chicos que están en consumo y otra para la familia, para que sepan cómo acompañar, y estamos viendo milagros. Después nosotros tenemos una carga social muy grande, entonces abrimos iglesias en el norte de Argentina, desde la visión que yo tuve en mi llamado cuando estuve acá. Como que todo nace de ahí. Yo vi el mapa. Al norte, claro. Al norte. Claro. Y cuando Dios pone esto del amor y la compasión, que empezamos a ir a los barrios más necesitados, después empecé a viajar al norte. El primer lugar que fui fue a Tucumán, después fui a Santiago del Estero. Y cuando uno se acerca a los lugares, a los barrios muy pobres, muy necesitados, uno dice, ¿qué puedo hacer? Y los cristianos tenemos mucho para hacer. Es más, el pueblo de argentino es un pueblo muy generoso. La gente de acá es gente muy buena, es muy solidaria. Bueno, en mi cultura hay gente muy buena también, pero en mi experiencia la gente de acá es muchísimo más generoso, es excelente, tiene mucho para hacer. Y empezamos a ir, así que abrimos una iglesia en Chaco, en un barrio muy humilde de Resistencia. Ahora está viajando una hermana para el Impenetrable Chaco, para llevar medicamentos, globos, chupetines a los niños del Impenetrable de Resistencia, 700 kilómetros. Adentro, ¿no? Todo monte. Y después, bueno, ahora estamos en Santiago del Estero, que justo el mes que viene vamos a viajar a Santiago del Estero, también a un barrio muy humilde, y bueno, y a llevar el amor de Dios, a ir a los más necesitados, a los más vulnerables. Así que yo entiendo que la misión que Dios nos dio a nosotros como iglesia y a mí como persona tiene que ver con eso, ¿no? Con llegar a los que más necesitan. Tal vez parte de mi propia historia, pero sobre todo la historia de Jesús para cada creyente, para cada persona. Así que yo me veo eso, yo me veo que hayan iglesias plantadas en todo el norte, que podamos llegar a, no sé, al Amazonas. Estuvimos en el Amazonas, en una tribu indígena hace un mes atrás, construyendo una casa para familias. Yo me veo ayudando a India, ayudando a países de África. Yo creo que tiene el foco, mi mamá siempre oró por mí. Nosotros somos muy pobres, muy humildes, pero siempre mi mamá decía que nosotros íbamos a ser personas distinguidas en la tierra con mis hermanos, que nosotros habíamos nacido con un propósito. Y de las causas perdidas que era nuestra familia, de la vida perdida, Dios nos levantó para florecer y bendecir la tierra. Y creo que esa está en la misión que Dios me ha dado a mí, y hay muchos en la iglesia que han adoptado eso porque es bíblico, ¿no? Claro. Hay una posibilidad de que esa visión que tú tienes, que ese llamado se extienda, tal vez el día de mañana, así como tuvo el primer llamado para estar en lo que es su pastorado hoy, tenga otro de esas experiencias personales, y de repente Dios le dice, tenés que ir a España, tenés que ir a Italia, tenés que hacer otro tipo de cosas. ¿Está dispuesto o pensó en alguna vez en irse, digamos, de lo que ya ha formado en Rosario? Sí, siempre lo he pensado. Es uno de los pensamientos más recurrentes, que los he tenido yo como un pensamiento personal, ¿no? Sí. Pero hace un tiempo me pasó tener una palabra de Dios, y ya siempre yo pensé volver a Colombia para trabajar con gente en adicciones. Claro. Con gente, hay muchísima necesidad, en todos lados hay mucha necesidad. O sea que ya hubo, digamos, otra experiencia, como para otra cosa. Sí, hemos ido, bueno,
ahora he recibido una palabra de Dios hace unos años atrás para viajar a algunos lugares, a otros continentes, sí, para ayudar, para dar conferencias, para algo que no estaba en mis planes, pero que sí fue un llamado de Dios. Y después recibí, hace muchos años, decía, yo quiero volver a Colombia, a Medellín, quiero volver a ayudar a la gente de acá. Siempre cuando uno viaja y está cerca de la gente, se da cuenta que puede ser muy útil para otros, sí, ¿no? Pero bueno, era un deseo, hasta que hace un tiempo tuve una palabra de Dios y un deseo, y ahí se me movió todo el piso. Ya me di cuenta que no lo deseaba tanto. Claro. Que si Dios me llamara sería muy difícil, porque tengo mucho amor al pueblo argentino, tengo mucho amor a Rosario. Establecido acá, digamos. Estamos establecidos, sí, mis hijos, pero al mismo tiempo lloré mucho porque entiendo que si el Señor me lo pide, a Dios no se le puede negar. El Señor nos lleva a donde nos quiera llevar. Okay. Y yo estoy dispuesto a seguir haciendo su obra. Ya mi vida es para Él. Wow, ¿no? Qué tremendo, qué fuerte. Pastor, sí, siempre para cerrar estas notas lo que hacemos es un minuto a cámara. El minuto a cámara usted puede decir lo que usted quiera. Puede, si quiere, pedir disculpas. Si quiere, puede hablarle a alguien que ya no está. Si quiere, puede dar su mensaje. Si quiere, puede decir lo que quiera. Los días de reunión lo dejamos para el final. Después tira la data y todo, no hay ningún problema. Pero bueno, tiene esa cámara y en esa cámara usted puede decir lo que usted quiera o que usted entienda que la sociedad puede tomar de usted en base a esta entrevista. ¿Le parece? Sí. Vamos nomás. Sí. Minuto cámara entonces, Abdi. Vamos nomás. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por estar ahí hasta el final, tal vez, y estar escuchándonos. Te he compartido un poco el testimonio de mi vida, de mi familia y de lo que hacemos acá en Rosario. Solo quiero decirte que Dios te ama profundamente y que la espiritualidad es una parte muy importante en el ser humano. Jesús dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros no solamente somos personas que comemos y nos vestimos y nos abrigamos. Tenemos un alma, tenemos un espíritu y tenemos que alimentar ese espíritu. En realidad todo lo que somos de afuera, nuestro comportamiento, tiene que ver con todo lo que hay en nuestro interior. Eso nos enseñó Jesús. De lo que hay en el corazón las personas terminan siendo. Todos necesitamos al Señor. A veces queremos llenar esos vacíos con un montón de experiencias que nos terminan llevando más al dolor. Pero mi invitación es justamente esta. No buscar una religión, sino tener una conversación con Dios. Tal vez ahí en el lugar donde estás, tú puedes cerrar tus ojos o no para no distraerte, pero hablar con Jesús y decirle, vení a mi corazón, creo en ti, sé que moriste por mí en la cruz del Calvario, este es mi problema. Tal vez una separación, tal vez una situación estás viviendo traumática con una enfermedad, tal vez estás pasando un momento donde ves que tus palabras no valen para tus hijos, para tu cónyuge y las cosas se están desmoronando. Yo quiero decirte de parte de Dios que Él puede culminar todo. Justo hoy tengo una remera que dice, consumado es. Fueron las palabras que dijo Jesús cuando terminó en la cruz y que dieron un nuevo inicio. Él consumó toda obra de pecado, toda obra de tristeza, todo lo que el ser humano no podía hacer por sus medios, vino Él y lo hizo posible. Hizo posible que tengamos esperanza, que tengamos sanidad, que tengamos libertad y que tengamos amor. Por eso mi invitación, me pasé más del minuto, pero no, bien. Mi invitación para ti es acércate al Señor, conócelo a Él y tener una experiencia personal con Jesús. Tal vez tengas que ir a alguna iglesia, no te digo a la mía, alguna, para que te sigan enseñando la Biblia, para que te saques algunas dudas, para que puedas experimentar la presencia del Señor, para que puedas cantar a Dios y experimentar una nueva vida. Pero Dios te llama, no es casualidad que estés ahí. Él te está llamando para que te acerques a Él. Que Dios te bendiga. Wow. Fuerte el aplauso entonces, Abdi, ahí. Bien ahí, bien ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pastor, le agradecemos mucho, gracias por venir, ¿se sintió bien? ¿Le gustó el programa? Sí, no, es un honor para mí, gracias por dejarme expresar, por dejarnos contar lo que hacemos, lo que vivimos, lo que Dios ha hecho con nosotros, así que yo celebro, Franco, el corazón tuyo, la generosidad de permitirnos charlar y de poder hablar de este tema tan importante. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y a todos los que están del otro lado, gracias por estar con nosotros a lo largo de este y de todos los programas. Será hasta un próximo programa aquí en Modo Charla. Chau, chau. Se nos fue volando el rato, entre risas y algún dato, tú en tu sala, yo en la mía, pero juntos fue la movida. Cámara lista, café frío, el
chat subiendo de a poquito. Ya es hora de bajar el telón, pero no apago el corazón. Hasta mañana en el chat.